El miedo es una de las emociones básicas del ser humano y se encuentra profundamente enraizado en el instinto de cualquier ser vivo. Y está muy bien que así sea, porque indudablemente es una de las cosas fundamentales para nuestra supervivencia. Pero la pregunta siempre ¿es esto solamente lo que significa? ¿Qué es lo que representan nuestros miedos? ¿Y de qué manera podemos mantener ese instinto básico que nos protege, que nos resguarda, pero impedir que ellos representen a la vez un obstáculo, una barrera para nuestro crecimiento? En este breve espacio que vamos a compartir, vamos a reflexionar juntos sobre lo que significan nuestros miedos y fundamentalmente cómo dominarlos para que no se conviertan en un obstáculo para tu crecimiento y para el cumplimiento de tus proyectos. Quédate con nosotros unos minutos. Esto seguramente te va a interesar. Decíamos, nuestros miedos están siempre presentes. De alguna manera, son como un gran semáforo que nos dicen cuándo debemos detenernos, en qué momento tenemos que tomar precauciones frente a lo que enfrentamos y, por supuesto, también en qué momento tenemos vía libre para avanzar. El problema es que muchas veces este semáforo se traba. ¿A quién le serviría un semáforo que tuviese permanentemente encendida su luz roja? Seguramente a nadie, ¿no? Nos dejaría detenidos en nuestro camino e inclusive llegaría un momento en que ya no le prestaríamos atención e iríamos adelante exponiéndonos a cualquier cosa. Un semáforo funciona cuando cumple con su finalidad. Lo que ocurre que muchas veces sufrimos de algo que se llama ansiedad anticipatoria. ¿Y esto qué es? Significa ni más ni menos que tenemos la tendencia a sobredimensionar nuestros miedos cotidianos. Está claro que hay miedos que son básicos, que como decíamos hoy tienen que ver con la supervivencia, proteger nuestra vida, resguardarnos de los accidentes, tratar de evitar situaciones que pongan en riesgo nuestra integridad física o emocional. Pero todos tenemos una serie de miedos lógicos, pero que podríamos llamar menores, que generalmente aparecen sobredimensionados. ¿Por qué sobredimensionados? Porque imaginamos que esos hechos que despiertan nuestras alarmas, en caso de producirse, van a generar consecuencias mucho mayores de las que efectivamente podrían hacerlo en la realidad. Y cuando ese miedo es un miedo infundado, es un miedo exagerado, hablamos de la aprehensión. La aprehensión es aquello que nos detiene, que nos hace dudar, que exagera y que limita nuestra propensión al riesgo. La aprehensión nos angustia y refuerza nuestras ansiedades. El miedo, por supuesto que es inevitable. Y ya dijimos, no está mal que así lo sea, pero la aprehensión es decididamente electiva y tiene que ver con qué es lo que hacemos con nuestros miedos y cómo tratamos de elaborarnos para que, más allá de prevenirnos, no nos generen una situación de parálisis en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Miren, hablábamos recién de miedos naturales, a la muerte, al dolor físico, a la incapacidad, a ser heridos, pero la verdad que estos no son los miedos más comunes, o en todo caso son miedos que ya tenemos incorporados. Fíjense en este listado que les comparto. En general, en los estudios más serios hechos sobre lo que significa esto para el ser humano, estos son los 12 miedos más comunes, ¿sí? Que solemos enfrentar en la cotidianeidad. El fracaso, el rechazo, lo desconocido, la soledad, la humillación, la pobreza, el abandono, determinado tipo de conflictos, bueno, la agresión que ya decíamos, el miedo al cambio, a una pérdida, a la enfermedad.
Y la verdad que en todos estos casos, también muchas veces, algunos de estos miedos que pueden parecer mucho menores en cuanto a su influencia respecto de aquello que decididamente afecta a nuestra supervivencia, tienden a sobredimensionarse. Emocionalmente le ponemos una carga tan grande en términos de imaginar cuáles son las consecuencias que pueden tener, que terminan convirtiéndose en una aprensión o en un miedo paralizante, si me permiten que lo plantee de esta manera. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para trabajar sobre estos efectos? Lo primero que tenemos que tratar de hacer es evitar aquello que llamamos la rumiación mental. ¿Qué es la rumiación mental? Cuando uno se queda permanentemente enganchado en sucesos del pasado que por ahí no ha terminado de elaborar o de digerir y les da vueltas y esto se convierte como una suerte de ancla que nos impide avanzar, tal vez porque en algún terreno hemos tenido alguna mala experiencia, tal vez porque algo que en algún momento habíamos puesto nuestras mayores expectativas no salió como lo esperábamos, frustraciones que fuimos acumulando y todo eso antes de que cuando se presente alguna situación que de alguna manera tenga un punto de contacto con aquello vivido, nuestro subconsciente automáticamente se pone a la defensiva, imaginando que esa situación, que en su momento fue amarga para nosotros, inevitablemente se va a repetir una y otra vez. Y por supuesto, como cualquiera de nosotros podría razonar muy rápidamente, no existen situaciones que se repitan exactamente de la misma manera. Y aunque así fuera, pues tiene más que ver con una cuestión aleatoria que con una cuestión que esté predeterminada. No tiene demasiado sentido la rumiación mental. El pasado, en todo caso, cualquiera sean sus consecuencias, ya fue, no es algo que podamos cambiar y por supuesto que no es algo que determinísticamente se tenga que repetir, como decíamos recién. ¿Por qué en general sobredimensionamos los miedos? Ocurren aquí tres fenómenos que muchas veces actúan en forma independiente y que muchas veces actúan en forma conjunta, que es cuando mayor aprehensión genera. Primero, lo que llamamos la personalización. Ante una imaginada consecuencia negativa de algo que pensamos que puede llegar a ocurrir, que como decíamos recién, tal vez relacionamos con un hecho de nuestro pasado, caemos en la personalización. Esto solamente me pasa a mí, soy la única persona en este mundo que tiene que atravesar esto o que ha sufrido esto, y por supuesto que esto me haya pasado es absolutamente mi culpa y por ende se va a seguir repitiendo. Bueno, nuevamente, cuando llevamos esto al terreno de lo racional, nos damos cuenta que la mayor parte de estas sentencias son absolutamente falsas. No son cosas fácticas. Seguro que no hay nada que exclusivamente me ocurra a mí. Seguro que no hay nada, ¿sí?, que yo inevitablemente esté condenado a repetir. Segundo que no hay nada que yo pueda atribuir a mi exclusiva culpa. Pero nuestra mente se encarga de elaborar el resto y empieza a sembrarse esa aprensión. En muchas otras ocasiones lo que ocurre es esto que llamamos la generalización, que es pensar que las consecuencias de un suceso concreto o asociar nuevamente algo que nos ha pasado que tiene consecuencias negativas o que podría tener consecuencias negativas sobre algún determinado aspecto de mi vida, inevitablemente se va a extender a todo lo que tiene que ver mi vida. Es como si, por ejemplo, yo dijera, bueno, si en un determinado momento
por ejemplo, pierdo mi trabajo, veíamos recién que es uno de los miedos más comunes, seguramente no voy a poder encontrar nada igual, seguramente voy a perder todas mis posesiones, seguramente me voy a ver sumido en en la miseria, seguramente como consecuencia de eso voy a perder mis vínculos, voy a perder a mi familia. En una palabra, una situación más que catastrófica que difícilmente pase y que seguramente no va a pasar. Como se suele decir en esto, la mayor parte de las cosas negativas que imaginamos generalmente nunca suceden. Y mucho menos suceden con esta idea de se extiende a todo lo que es mi vida. Y el tercer elemento, todavía mucho más común y todavía mucho más pernicioso, es la idea de la permanencia, la idea de que esto que me está ocurriendo va a durar para siempre. Y no hay forma posible de revertirlo y genera consecuencias que nunca voy a poder superar. Nuevamente, cuando llevamos esto al espacio de nuestra razón, nos damos cuenta que es imposible que esto sea así. Pero claro, nuestros sentimientos y las acciones que ellos generan difícilmente están ligadas con la razón. Somos seres esencialmente emocionales y nuestro subconsciente permanentemente crea nuestras imágenes y respuestas mentales en función de esas emociones. Pero, por supuesto, y vuelvo a esa metáfora que compartíamos al principio sobre nuestro semáforo interior, no se trata de evitar o de dejar de lado aquellas cosas que sin duda van a ser indispensables para nuestra protección, pero sí utilizar nuestra capacidad de reflexión para redimensionar nuestros miedos y evitar que los mismos se conviertan en paralizantes. Decir que vamos a utilizar nuestro poder de reflexión, es decir, que vamos a tratar de llevar esos miedos ocultos que tenemos, esas sensaciones de ansiedad, de agobio que nos invaden cuando enfrentamos un determinado suceso, le vamos a poner nombre, la vamos a llevar a un nivel consciente y a partir de ahí vamos a tratar realmente de analizar con la mayor frialdad posible hasta dónde en realidad esas cosas pueden ocurrir y en definitiva también tener esas consecuencias descomunales que imaginamos cuando llevamos al terreno de nuestro análisis inconsciente cuestiones como las que decíamos recién. En la tradicional filosofía estoica existía una expresión que es esta que tenemos aquí en la pantalla, premeditatio malorum, que vendría a ser algo así como anticípate a lo malo, ¿sí? Medita anticipadamente sobre aquello negativo que puede pasar. Que no es otra cosa que ese mecanismo del que hablábamos recién acerca de cómo utilizar nuestro poder de reflexión. Los estoicos decían, si yo pienso realmente en aquello que puede suceder. Y desde un plano consciente y lo más racional posible, voy elaborando las posibles escalas de consecuencia que podrían llegar a tener si eso ocurriera. Va a llegar un momento en el cual voy a alcanzar un nivel de análisis que fácticamente me va a demostrar dónde se corta la cadena y a partir de dónde comienza ese miedo infundado. Cuando comienzo a identificar aquellas cosas que más allá de que, por supuesto, puedan ser posibles, no van a ocurrir por una cuestión elemental de probabilidad y por una cuestión elemental
de nuestra capacidad para operar sobre ello. Premeditatio malorum no es decir, voy a cultivar un pensamiento negativo y pensar que todo va a salir mal. No, por el contrario, yo mantengo una mirada optimista sobre la realidad, lo cual no quiere decir que piense cuáles podrían ser los escenarios negativos que se dirán él. Como decía el famoso sabio Luis Pasteur, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Y al momento de conducir este proceso de reflexión, de tratar de poner en práctica ese premeditario malorum del que hablábamos, creo que hay cuatro poderosas preguntas que debemos hacernos y que sin duda van a ser mucho más fácil que podamos conducirnos por ese camino. Primera pregunta, ¿qué es realmente lo peor que podría ocurrir? Como decíamos recién, ya aquí vamos a eliminar un montón de cosas. Segunda pregunta, ¿qué es tan probable que ocurra? Y ahí vamos a eliminar un montón de otras consecuencias. Aún en el caso que pensemos que podría ocurrir eso peor y que es probable que ocurriera, nos vamos a dar cuenta, y vamos a lo que decíamos hoy, de la generalización, de la personalización. ¿Qué han hecho otras personas en situaciones así? Y todavía, si quiero dar un paso más, ¿qué podría sacar de bueno en una situación así? Cuando somos capaces de conducirnos en un nivel consciente en la búsqueda de respuestas a estos interrogantes que nos planteamos, vamos a darnos cuenta que efectivamente, tal como lo afirmábamos, recientemente, decididamente, la mayor parte de nuestros miedos son infundados y están sobredimensionados. Como digo habitualmente, a propósito de esta imagen que les comparto, la garra se ve amenazadora, pero solamente es una sombra. Poder dominar nuestros miedos no implica solamente volvernos temerarios, negar la realidad, jugar con el riesgo, nada de esto es lo que se pretende. Lo que se pretende es que ese miedo que por momentos nos cuida, en un determinado momento se convierta en una cárcel que nos aprisiona. Y esto es algo que tenemos que empezar a dominar. Permítanme, para terminar este espacio breve que hemos compartido hasta aquí, que les cuente una breve historia. Dicen que un viejo campesino, al final de sus tareas, estaba sentado contemplando el campo, cuando sorpresivamente vio que por el camino se acercaba la muerte. Asustado, por supuesto, pues claramente nadie quisiese tener un encuentro de esta naturaleza. Sin embargo, se puso a conversar con el siniestro visitante, preguntándole qué hacía por esa comarca. A lo cual la muerte, luego de tranquilizarlo, en el sentido que no venía por él, le dijo algo así como, bueno, voy hasta la aldea donde voy a desatar la peste y voy a llevarme conmigo a 100 personas. Parte un poco más tranquilo por el hecho de no sentirse asediado personalmente por la parca, pero muy apenado por esta tragedia que la muerte le anticipaba. Dijo, pero le rogó, le suplicó, trató de convencerla de que no desatara la peste en esa aldea. Pero la muerte le hizo entender que era algo que ya estaba decidido, que no había vuelta atrás y que, bueno, en definitiva,
se iba a llevar solamente a 100 personas. Pasaron algunas semanas y la escena volvió casi a repetirse. El campesino observó cómo la muerte venía de regreso de la aldea, en este caso, seguida por un inmenso número de almas. Y el campesino, un poco indignado, la encaró y le dijo, pero eres una embustera. Me dijiste que ibas a desatar la peste y que te ibas a llevar a 100 personas, pero veo aquí, a lo largo del camino y de estas almas que te siguen, que por lo menos hay 1 millar de ellas. Para lo cual la muerte, muy sentenciosa, le dijo, sí, por supuesto que sí. Efectivamente, me estoy llevando 1000 almas. Pero en ningún momento te mentí. Mi idea era desatar la peste y que murieran 100. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Con lo cual el campesino, hasta indignado por la respuesta, dijo, pero ¿cómo? Si te ibas a llevar a 100, ¿por qué te llevas a 1000? A lo cual la muerte nuevamente le dijo, la peste solamente se llevó a 100. Los otros 900 sencillamente murieron de miedo. Y esto, lamentablemente, es lo que muchas veces ocurre cuando no somos capaces de dominar nuestros miedos, cuando nos desborda la ansiedad, cuando esa ansiedad se convierte en aprensión y en definitiva termina engrandeciendo aún más todo lo malo que nos podría suceder. Para que no muramos de miedo, si me permiten jugar con el símbolo de estas fábulas que compartía con ustedes. Decididamente, mucho premeditatio malorum para todos. Bueno, jóvenes, llegamos aquí al final de este breve encuentro. Espero que les sirva para reflexionar esto que hemos conversado, pero fundamentalmente que les sirva para poner en práctica este recurso muy sencillo, pero muy práctico en términos de aquello que nos pueda llegar a impulsar en nuestro crecimiento y a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, aún en las peores circunstancias. Les agradezco mucho la atención. Por supuesto que vamos a seguir en estos espacios conversando sobre este tipo de cuestiones y por supuesto que estoy a entera disposición de ustedes para, en forma pública o privada, a partir de cualquiera de nuestros mecanismos de contacto, seguir conversando sobre esta y también sobre muchas otras cosas. Chau, hasta pronto. Nos estamos viendo.